Ok, buenos días, estamos nuevamente desde la Congregación Mesiánica de Ulama y para todas las naciones de la tierra. El Santo de Israel les bendiga y aquí en la congregación sean bendecidos. Los hermanos, las hermanas que no pudieron venir a donde estén, les guarde el Señor y en toda la tierra. Los que vayan a ver este video, que sean edificados en la bendita palabra del Eterno, porque toda la palabra del Señor es para libertad, es para bendición, es para sanidad, es para prosperidad, es para darnos vida eterna, amor, gozo y paz en el Espíritu. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver ahora una palabra que nos va a servir en nuestras vidas espirituales y para poder vivir una vida de bendición delante del Eterno, para ser bendecidos por Él. Entonces, hermanos, vamos a ver que el Señor nos da algunas pautas a seguir y en su palabra nos dejó ejemplos. En su palabra nos dejó ejemplos. Estos ejemplos nos sirven para amonestarnos y nos sirven como advertencia para que nosotros no caigamos en los errores, no caigamos en las fallas, no caigamos en los pecados de nuestros antepasados, de nuestros padres. No solamente de nuestros padres que tenemos por línea sanguínea o consanguínea, sino por nuestros padres que estuvieron en Egipto. ¿Recuerdan? Ok. Hablando en este sentido espiritual, es decir, de nuestros antepasados, porque el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto y estuvo cautivo por causa de la rebeldía, estuvo cautivo por causa de que cometieron cosas en contra del Eterno, no siguieron su palabra conforme Él les había dicho. El Señor se presentó en Egipto y vino a libertarlos, ¿recuerdan? Porque dice que oyó la aflicción, el clamor de ellos. Entonces el Señor vio cómo estaban, se compadeció y vino hasta Egipto, llegó y a libertarlos. Les mandó un libertador que conocemos que es Moisés, ¿verdad? Vino y los libertó por medio de grandes pruebas, de grandes milagros, de señales, de maravillas, prodigios que son formidables, hermanos, ¿verdad? Todas las plagas que se vieron, pues son milagros poderosos que se vieron ahí, hasta que llegaron al Mar Rojo, hermanos, y entonces ahí se vio el milagro donde abrió el mar, ¿verdad? Que es el mar de los juncos, se llama el mar de los juncos, ¿verdad? Pero en el original hebreo es mar de los juncos, pero está traducido como el Mar Rojo. Bueno, así se le llama ahora. Pero este mar de los juncos fue abierto, por ahí pasó el pueblo de Israel. Y salieron a un desierto. Y ese desierto lo atravesaron en 40 años por la rebeldía. Un desierto se calcula que en 2 semanas se podía atravesar fácilmente. Pero ellos tardaron 40 años y todo fue por causa de la rebeldía de ellos. ¿Ok? Y así nos ha pasado a nosotros, hermanos. A veces estamos en rebeldía y estamos dándole vueltas y vueltas al monte 40 años, ¿verdad? Obviamente en nuestras vidas a veces el lapso no son 40 años, porque a veces reaccionamos y decimos, bueno, pues me arrepiento, sé que por mi culpa está esto así. Se arrepiente la persona y ¿qué pasa? El Señor quita ese cautiverio de que, ¿verdad? Ese castigo de que anduvieron deambulando en el desierto y pasan a la tierra prometida. Todos queremos pasar la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? La tierra que fluye leche y fluye miel, es decir, abundancia, gozo, alegría, paz. Esa es la tierra que fluye leche y miel, la tierra de las bendiciones del Eterno. ¿Para qué los sacó de Egipto? Miren, hermanos, los sacó de Egipto, pero no salieron con una mano atrás y otra adelante. Salieron enriquecidos de Egipto, del mundo. Entonces, cuando nosotros salimos del mundo, el mundo simboliza el cautiverio. Nosotros debemos de salir, hermanos, con riquezas, con bienes. Estoy hablando no solamente de bienes materiales, ahí fueron bienes materiales, pero también bienes espirituales, porque conocimos al Mesías. Yeshua nos saca. Amén. Amén. Entonces fuimos sacados del cautiverio, ¿verdad? Cuando salió el pueblo del cautiverio, les dijo el Señor, pero no se van a ir sin nada. No los voy a mandar sin dinero, no los voy a mandar pobres, no los voy a mandar menesterosos. No, les van a despojar a los egipcios.
y les quitaron sus joyas, les quitaron los vestidos, les quitaron todo. Salieron con toda la abundancia de Egipto. Cuando Faraón se dio cuenta, dijo: hey, ¿qué pasó? Los dejé ir, me robaron. ¿Se recuerdan que no los quería dejar salir Faraón de Egipto? Bueno, no los quería dejar salir. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que los tuvo que dejar salir. ¿Por qué? Porque vinieron las plagas, los milagros que hizo el Señor. Pero los quería dejar salir primero. Les dice: váyanse, pero no se lleven a los niños. Dijo Moisés: no, con todos. Luego volvió a ir, le mandó otra plaga y volvió a ir Moisés y le dijo: déjanos ir. Dice el Señor: deja ir a mi pueblo a que me realicen fiesta en el desierto. Entonces, no los dejaba ir. Ah, bueno, dijo: entonces está bien, llévense a los niños, pero no se lleven el ganado. No, nos vamos a llevar todo. No se lleven. Entonces, ¿qué significa esto? Que si el diablo te dice: bueno, está bien, vete, pero te voy a tener sometido en pobreza. Está bien, sigue Señor, pero te voy a tener sometido en enfermedad. No. Yo salgo libre y salgo bendecido. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque Yahweh lo dijo. Y les dijo: van a salir, y salieron. Libres, se llevaron todo. Sus hijos, sus familias, porque no quería dejarlos ir, sus ganados. Y aparte le quitaron a los egipcios, los despojaron de todo. El oro, de todos los bienes, ¿verdad? Los vestidos. Y salieron. Salieron enriquecidos. ¿Sí o no? Salieron ricos. Pero ¿qué cree lo que pasa, hermanos? Y así le pasa a mucha gente. Salen de Egipto y el Señor empieza a bendecirlos y luego se empiezan a olvidar del Eterno. Se olvidan de las maravillas, de lo que hizo, los prodigios, de la bendición, de las sanidades que les ha hecho, de el cautiverio de donde los sacó. Y el Señor empieza a probarlos y ellos empiezan a quejarse. Empiezan en el desierto y el Señor los empieza a bendecir con pan sobrenatural, con el maná. Empieza a descender el maná, es un pan espiritual que desciende, ¿verdad? Y se alimentaban de ello. Amén. Bueno, entonces ellos empiezan a quejar, dicen: es lo mismo siempre. Siempre nos da de comer maná, ya queremos aquellos ajos, aquellas cebollas, aquella carne allá en Egipto, ya queremos aquellos berros, aquellas especias de Egipto cuando comíamos allá. Aquí nada más esta cosa. No se enojó Yahweh porque no quisieran seguir comiendo lo mismo, se enojó por la manera como lo dijeron y la manera despectiva de hablar. ¿Sí? Mire, cuando nosotros vamos a Yahweh no le vamos a exigir, le vamos a pedir. Amén. Si Yeshua mismo dijo: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, si yo con aquella soberbia que ves voy: no, es que tú no me das, mira, nada más tengo esto. Y antes digan que se merecían eso porque eran bien rebeldes en Egipto. ¿Por qué no los dejó el Señor ahí? Porque es bueno. Pero se merecían quedarse mejor ahí. Y Yahweh tan bueno que ama a su pueblo, ¿verdad? Y nos saca de todo. Y ahí la gente terca, a veces somos tercos y cabezones y queremos seguir todavía en Egipto, ¿verdad? Salieron de Egipto, pero llevaban a Egipto dentro, en su cabeza. Se acordaban allá de Egipto. Hay mucha gente que sale de Egipto, del mundo, y ya se acuerdan. Ay, cuando te acuerdas, yo bailaba ya, cuando yo hacía aquellas cosas, cuando yo andaba haciendo aquello. Tenemos que libertarnos no solamente del Egipto, del mundo, de la carne, sino de nuestra mente, nuestro corazón, sacarlo a Egipto. Nosotros ya no tenemos Egipto, nosotros ya vamos a una tierra nueva, una tierra prometida, una tierra de santidad, una tierra de obediencia, una tierra de paz, una tierra de bendición, una tierra donde hay comunión con el Eterno, una tierra diferente. La tierra de Egipto no es igual a la tierra prometida donde el Señor los iba a llevar. Amén. Nosotros, hermanos, somos muy, muy bendecidos con tener un Elohim de esta clase, de esta categoría, el único Elohim verdadero.
Y Él es tan hermoso que nos saca de esta cautividad. Y todavía, después estamos ahí, nos empieza a probar tantito. Iban ricos, tenían abundancia, pero no tenían ahí comida, pues estaban en el desierto. Pero ¿sabe qué? Se olvidaron de los milagros del Eterno. Oye, si hizo abrir el mar en dos, si hizo las plagas, si hizo descender granizo ardiendo, no iba a darles de comer, hermano. Era cuestión de que le dijeran bien, ¿verdad? Y ¿sabes qué, Moisés? Mira, estamos siguiendo, pero ¿sabes qué? Queremos comer otra cosa. Además, dicen los rabinos que cuando comían el maná, ¿verdad? Por tradición se va diciendo que el maná adoptaba la forma, el sabor de lo que ellos anhelaban comer. Por ejemplo, si ellos querían carne, ¿verdad? El maná les daba ese sabor. Pero no, ellos querían tener la pierna ahí de pavo. No tiene nada de malo eso, ¿sí? Ahora, si yo voy con usted y le digo, oiga, si yo soy un menesteroso y pordiosero y le digo, ¿sabe qué? ¿Tiene que me dé de comer un taquito? Bueno, sí, le voy a dar unos frijolitos con un huevo ahí, ¿verdad? Para que coma. Ah, no, a mí deme del pollo que está ahí. A mí no me da eso, a mí deme un biftec, un chirlón, con su respectiva ensalada, con su arroz por un lado. Oye, ¿qué le va a decir usted? Limonero y con garrote. ¿Sí o no? Señor, por su misericordia los sacó de Egipto, nos sacó a nosotros, porque nosotros éramos los rebeldes, ¿o no? Nunca lo buscamos, Él nos buscó, así como en Egipto nos buscó Él. Y por eso lo amamos tanto, ¿verdad? Porque Él es misericordioso. Entonces, entonces le dice, no, pero si yo vengo, oiga, ¿sabe qué? Tengo hambre, y si yo volteo y veo, usted me da el huevo y usted está comiendo ahí un pollo, tiene ahí bastante que comer, un pollo asado, un pavo asado, y yo le echo unos ojitos así que traigo ganas del pollo y del pavo, ¿qué hace usted? Porque es misericordioso. Te le dice, oiga, ¿sabe que tengo hambre? ¿No me puede dar? ¿Cómo no? Amén. Y le da su piernota ahí de pavo. Entonces, la manera del pedir está acá. Yo no puedo ir con el Señor, oye, mira, ¿sabes qué? No, hombre, Señor, yo te estoy siguiendo, no, hombre, tú no me das, ¿por qué? Yo vengo a la congregación, yo esto, yo lo otro. Y luego el Señor, Él conoce el corazón. Y dice, ya ves por qué no te doy, porque eres así, de repente. Ahí mismo, con la misma actitud que estás teniendo, el Señor te está diciendo, por eso no te doy. Ah, caray, te doblan las manitas. Y entonces ya empiezas a cambiar. A mí me ha tratado así. Tengo que doblar mis manitas. ¿Sí? ¿Está bien, Señor? Pues sí, oiga. Pues es que una vez se pasa de listo. Y el Señor es bueno. No creen que el Señor es ya porque le hablamos así ya nos está dando en la cabeza. No. Ya vimos cómo ayer los profetas le hablaban al Señor, ¿verdad? No, hombre, Señor, pues la veían dura los profetas. Moisés también, cuando traía al pueblo, ¿sabe qué le dijo al Señor? No, hombre, ¿sabes qué, Señor? Este pueblo se queja de todo. ¿Por qué me pones a mí como líder de ellos? ¿Qué te he hecho yo? O sea, ¿quién soy yo? ¿Yo los engendré? ¿Yo los hice nación? No fuiste tú, porque a mí me pones la carga de este pueblo. Sí, porque imagínense, eran más 600,000 de a pie, más todos los demás gente, las familias. Imagínense, casi 2 millones de personas. Entonces, ¿para qué se queja uno? Entonces se queja y ¿sabe qué le dijo? No, hombre, mejor mátame. Y pero no me hagas ver esta miseria. No me hagas ver esto, o sea, mejor mátame. Siempre voy a estar así. Y era el más manso de la tierra, dice la palabra, se desespera. ¿Qué le dijo Jeremías? ¿Por qué nací? Jeremías, el profeta Jeremías, ¿por qué nací en el vientre? Pues maldito sea el día que dijeron que yo nací. Igual Job.
Isaías, todos los profetas. Porque somos mortales, ¿sí o no? El Señor sabe que somos carne, dice la palabra. Entonces de Él dice, ¿sí? Yeshua mismo pasó por muchas cosas, Él comprende y entiende, Él vino como humano. Y sabe, conoce sentimientos humanos. Sabe lo que estamos sintiendo, sabe que a veces nos dudamos, nos desesperamos, nos enojamos, etcétera, un montón de cosas. Pero Él es bueno. Y mucha gente piensa que ya cuando ya caí, Él me agarra y pum, pum, me da en la cabeza. No. Pero sí tiene uno que callarse la boca. Ay, perdón, Señor, ya no, perdóname, ya. Está bien, me desesperé, ya no quiero hacerlo. Ya no lo vuelves a hacer. Ese es el trato del Señor. Él es bueno, Él no nos quiere nunca destruir. ¿Sí? Entonces vaya usted a ver 1 Corintios 10. Vamos a ver ahí, 1 Corintios 10. Vamos a ver estas amonestaciones que nos da el Señor. ¿Cómo le dije que le pusiera como título? No le pusieron título. Bueno, pueden ponerle como título advertencias contra la rebeldía. O no, mejor pónganle, bueno, ya le pusieron así. Advertencia, sí, contra la rebeldía, está bien, está bien. Porque rebeldía le puse porque engloba eso, ¿sí? ¿Qué es ser rebelde? No obedecer. Entonces dice la palabra en Corintios 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, está hablando Pablo, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, está hablando del maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Ok? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es el Mesías. Era el Mesías. Pero de los más de ellos no se agradó Elohim. ¿Por qué no se agradó? Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Ahí ejemplos también significa como advertencia para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y es una advertencia para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportar. Hasta ahí, hermanos. Entonces, vamos a ver que está hablando precisamente aquí el apóstol Pablo, está hablando de lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando empezaron a rebelarse en el desierto. ¿Ok? De eso está hablando. Y está diciendo que hubo consecuencias. Hubo consecuencias porque dice que en el versículo, mire, vámonos. Hubo consecuencias, dice el versículo que el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces dice que hubo consecuencias por las cosas que hicieron, la rebeldía. Váyase usted a ver ahora, ¿ok? El versículo
Digo, váyase usted a ver ahora Números, el libro de Números y el capítulo 11. Números 11. Vamos a ver varios versículos de ahí, no todo porque está muy largo, pero vamos a ver varios versículos. Dice el versículo 1: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh, y lo oyó Yahweh, y ardió su ira, y se encendió en ellos el fuego de Yahweh, y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Qué pasó? Empezó a quejarse el pueblo. Desde que salieron de Egipto empezaron queja tras queja, tras queja, tras queja, tras queja. ¿Qué fue lo que pasa cuando una persona se queja, cuando un pueblo se queja? Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh. ¿Y cuál fue la consecuencia? Y lo oyó Yahweh y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Yahweh y consumió uno de los extremos del campamento, hermanos. Descendió fuego del Eterno y quemó uno de los campamentos, un extremo. Estaba enojado. ¿Cuál fue la causa? Dice que ¿por qué? Se quejaron. Entonces, mire el versículo 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Fíjate lo que dice ahí, hermanos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos. ¿Sabe lo que en el original sería? Y la chusma. Chusma significa de otras naciones que no son del Eterno. O sea, gente que no lo conoce. Una multitud que no conoce el Eterno. Se fueron. Cuando ellos salieron de Egipto, hermanos, algunos se fueron ahí porque dijeron: ese es el Elohim de Israel. Pero no iban por adorar al Señor, sino porque habían visto los milagros y querían sacar provecho nada más. Fueron mezclándose ahí. Y ellos mismos, hermanos, empezaron a decir, la gente extranjera, dicen que sintieron un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Cuando tú conoces al Eterno y te juntas con gente, y entonces te empieza a decir la gente: ¿para qué sigues al Eterno? Mira, ¿para qué lo sigues? ¿De qué te sirve nomás perdiendo el tiempo ahí? Es más, a veces hasta estás batallando para comer. ¿Sí? La gente extranjera empieza a hacerte hablar, los que no conocen al Eterno, porque ellos no saben lo que el Señor está tratando de hacer primero en lo espiritual con la persona. Y esa persona, no, al oír lo que le dicen estos extranjeros, es decir, estas personas que no conocen al Eterno, empiezan a meter en su corazón, en su mente, ideas negativas, de que el Señor no lo oye, de que el Señor no le responde. Ajá. Cuando estaban presos en Egipto, ¿qué pensaban? No nos oye el Señor, no nos ve. El Señor sabía que estaban ahí. Amén. Y llegó el tiempo de sacarlos del cautiverio. Así está viéndote a ti y está viéndome a mí. En su tiempo Él nos saca del cautiverio, pero primero quiere trabajar en el área espiritual de nuestras vidas. Amén. Y sí quiere bendecirnos. Algunos más rápido salen adelante porque inmediatamente se someten al Señor. Y de ahí en adelante quieren seguirlo a toda costa. Y el Señor los liberta, y el Señor los bendice, y el Señor los prospera, y el Señor los mantiene, y el Señor los fortalece, y el Señor los sana, y el Señor los bendice. Amén. Porque Él ya vio su corazón, ya vio la intención del corazón. Entonces aquí el pueblo, 400 años duraron esclavos y dijeron: ya no, ya nunca. Cuando viene el Señor los liberta, pues se vuelven locos porque pensaron que nunca. Era volverse locos de alegría, sí, gozarse, pero ¿para qué? ¿Para qué ser libres? Era para seguir al Señor, era para obedecer al Señor, no para estarse quejando, renegando, murmurando. Entonces, esta gente hizo, y los hijos del Señor, los hijos de Israel, se quejaron también contra el Señor. Dice: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Mentirosos hasta donde no, hasta se vuelven mentirosos. ¿A poco lo comían de balde en Egipto? Es más, ni les daban a veces de comer. ¿Cómo los tenían? Dice: como esclavos. Era de balde, o sea, era
¿De gratis? Eran esclavos, tenían que trabajar de sol a sol y más allá todavía, porque después les aumentó Faraón la producción, que tenía que hacer más producción, ¿verdad? De ladrillo. Y por lo mismo, imagínense usted trabajar de las 6 de la mañana a las 10 de la noche y no pares. Y órale, los golpeaban. Entonces hasta mentirosos se volvieron, porque mire lo que dicen: del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Cuál de balde? Si con lágrimas se comían un pedazo de pescado, ¿verdad? Y luego dice: de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Hasta eso, mentirosos, hasta donde no. Y era el maná como semilla de cilantro o culantro, dice ahí, y su color como color de bedelio, es decir, un color así amarillo transparente. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento, de noche el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Yahweh se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Yahweh: ¿por qué has hecho mal a tu siervo, a él? O sea, ¿por qué me haces este mal, Señor? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Ya Moisés también empezaba en la incredulidad, había visto los milagros poderosos, pero se estaba contagiando. Dice: porque lloran a mí diciendo, o sea, se quejan, quiere decir lloran a mí, se quejan, diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Que me mates, imagínense cómo estaba. Si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal, o sea, que yo no vea esta miseria, lo que está sucediendo aquí, ya no quiero nada de esto. Entonces Yahweh dijo a Moisés, ni caso le hizo en eso, lo tiró al león, ni caso le hizo el Señor, se va por otro lado, le dice. Entonces Yahweh le dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. O sea, te voy a aligerar la carga. Te van a ayudar ahí unos hermanos, unos líderes. ¿Ok? Bueno. Entonces, el Señor, aquí para no leerlo todo, porque allá lo leen en sus casas, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo? El Señor está viendo las quejas y el pueblo está quejándose. Y Pablo, lo que leímos hace rato, que nosotros, es una advertencia para no hacer esto. Es un ejemplo para que no hagamos lo mismo. ¿Ok? E hicieron otras cosas más. Miren, ahí mismo en Números, usted puede ver el versículo 14. El título dice: los israelitas se rebelan contra Yahweh. Dice el versículo 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí les están dando la noticia que habían salido unos a ver, ¿cómo se llama? A inspeccionar, hermanos, la tierra de Jericó, ¿verdad? Habían salido, hermanos, y a ver cómo estaba la tierra de Canaán, quiero decir. Y entonces fueron a inspeccionar, y ahí van, envían unos espías y regresan
De todos los que regresan nada más, de esos espías nada más, Josué y Caleb decían que era una tierra buena, que era una tierra bendecida, que había lo que les había dicho Yahweh era verdad, era muy próspera, había mucho fruto, estaba bendecida. Pero hermanos, los demás que fueron con él, fíjese lo que dijeron en el versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vemos allí a los hijos de Anac, o sea, los gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea, son puros pueblos enemigos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Verdad? Y en el versículo 14, el capítulo 14, empiezan a hablar Caleb y Josué, y dicen en el versículo 6: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Yahweh se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Yahweh, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Qué decían los contrarios? ¿Ellos nos van a comer? ¿Nos van a devorar? Pero ¿qué dijo Caleb y Josué? No, nosotros los vamos a devorar a ellos como pan, porque con nosotros va Yahweh. Dice: con nosotros está Yahweh, no los teman, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí estamos viendo la rebeldía, las quejas. No le creyeron a Yahweh que les había dado la tierra que fluye leche y miel. Y entonces, hermanos, nosotros aquí, ¿qué podemos sacar? Que nos está advirtiendo el Eterno, que nosotros no nos quejemos, hermanos, que nosotros no seamos personas que no valoremos la obra del Eterno. Pero el Señor no se molesta a veces cuando nos quejamos, pero lo que nosotros tenemos que entender es que el Señor está trabajando en nuestras vidas, no es para destruirnos, sino que está trabajando en nuestro ser espiritual. Y a veces no se manifiestan cosas que nosotros anhelamos primero: la carne, anhelamos los bienes, anhelamos la economía, ¿verdad? Queremos ya tener aquello, pero el Señor está trabajando en sus corazones. ¿Por qué cree que los metió al desierto? Y luego salió lo que traían ahí para que vieran ellos. ¿Por qué Yahweh los probó? No los prueba para ver qué van a hacer. ¿Para qué los prueba? ¿Para qué nos prueba? Para que nosotros sepamos, nosotros mismos. Él ya sabe, pero nosotros mismos nos damos cuenta en qué estamos fallando cuando Él nos prueba, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando Él nos prueba con falta de economía, hombre, no, es que no sirve ir a la congregación. ¿Estás oyendo? ¿De qué? ¿Para qué diezmo? ¿Para qué ofrendo? Entonces, eso mismo, pero a veces la misma gente no entendemos y no nos damos cuenta que esa es la razón que nos quiere mostrar el Señor, que debemos de ser mansos, que debemos de ser firmes, que debemos de ser perseverantes y que debemos de buscar primero las cosas del reino, lo espiritual, para que Él nos pueda dar lo natural, lo material. Amén. Bien, entonces bien, como vimos en 1 Corintios, dice en el versículo 6: estas cosas sucedieron como ejemplo, o sea, como advertencia para nosotros, para que no codiciemos. ¿Qué fue lo que pasaron ellos? Empezaron a codiciar otras cosas. No lo pidieron
de buena manera al Señor, ni le oraron, ni se inclinaron, ni le clamaron, ni lo buscaron, sino que codiciaron. Amén. Cosas malas como ellos codiciaron. Ni sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la gente se volvió a los ídolos. ¿Se acuerdan que hicieron el becerro de oro? Y empezaron a adorar ídolos, empezaron a adorar imágenes, empezaron a adorar al sol, a la luna, imágenes de hombres, imágenes de mujeres. Y entonces se sentó el pueblo, dice, a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué quiere decir esto ahí? En el original se levantó a jugar. ¿Sabes lo que hacían? Se levantaban para tener relaciones sexuales malas. Fornicaban, o sea, fornicación física, adulterio, orgías, etcétera. Eso es los juegos que nombran aquí, por eso no viene especificado aquí en la Reina Valera, pero de eso está hablando. ¿Ok? Se levantaron a jugar, no quiere decir que andaban jugando, sino que estaban haciendo esas cosas sexuales malignas, pervertidas. Entonces está hablando el Señor que contra la idolatría, está hablando contra cuestiones sexuales pervertidas, contra la sexualidad mal encaminada, ¿ok? Contra inmoralidad sexual. 8, ni forniquemos. Fornicar está hablando también en el espíritu, en las dos áreas. Fornicar físicamente y fornicar espiritualmente con más dioses que tenían ahí. Ajá. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. O sea, hermanos, que la fornicación, en el sentido de adorar ídolos o tener dioses ajenos, etcétera, entonces nos puede traer muerte y destrucción. Dice el 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces, algunos tentaron al Señor. Por eso Yeshua decía, no tentarás al Señor tu Dios, tu Elohim, ¿verdad? No hay que tentar al Señor de ninguna manera. 10, ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Empezaron a murmurar, ¿recuerdan? De Moisés, empezaron a murmurar contra Moisés, contra Aarón, contra el Señor. Y dice ahí, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué nos da estos ejemplos Pablo? ¿Sabes por qué? Es advertencia para amonestarnos. Porque dice, mire. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces cuando ya empezamos a seguir al Señor, decimos, no, pues yo ya he seguido al Señor, yo ya soy un siervo del Señor. Y empieza la persona a, ¿cómo se llama? A sentirse con cierta prepotencia. O a veces con cierta displicencia. O con cierto orgullo e importancia. Y dice, no, yo puedo, yo ya sirvo al Señor, a mí no me toca nada, yo soy X persona, ¿verdad? Un poderoso, yo puedo echar fuera a los demonios, yo soy bendecido, prosperado, yo tengo la bendición completa del Señor. Entonces todo eso también nos sirve en mala manera para desviarnos del camino del Eterno. Y empezamos a tambalearnos y la persona piensa que está firme. Por eso Pablo dice, mire que el que cree que está firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, si tú piensas estar firme, tienes que mirar que no caigas. Es decir, tú y yo, aunque tengamos años y años en el Evangelio, aunque leamos la palabra, aunque vengamos todos los días a la congregación, nosotros tenemos que mantener la humildad, tenemos que mantener la cercanía, la comunión con el Eterno, debemos de mantenernos en santidad, en obediencia, debemos de mantenernos, ¿verdad? En el camino del Eterno. Eso sí nos va a mantener firmes. Por eso dice, el que piense estar firme, mire, o sea, observe que no caigan. Y luego nos da esto, nos da idolatría, nos da murmuración, que no caigamos en fornicación, que no caigamos
caigamos en codicias, que no caigamos en varias cosas que vienen aquí, hermanos. Y dice, son como una advertencia para nosotros. Lo que viene en la Biblia, lo que leímos, es una advertencia. ¿Qué hicieron los egipcios? Se quejaron. Primero están clamando por un Salvador. Primero están clamándole al Señor. El Señor estaba tan enojado porque le habían adorado multitudes de ídolos, se habían rebelado contra Él y los había dejado 40 años cautivos en Egipto. Pero el Señor le respondió. Entonces le clamaron, oyó el clamor y el Señor le respondió. Y ya cuando le respondió el Señor, ahora se rebelan y se quejan contra Él. Y eso nos puede acontecer, pues dice Pablo, que a nosotros no nos suceda, dice Pablo, que a nosotros no nos suceda. Es un ejemplo, una amonestación y es una advertencia. Porque miren, si ustedes piensan estar firmes, miren, observen, estén alertas para que no caigan. Amén. Bendito es el Eterno. Entonces, creo que esta enseñanza es clara y sencilla. Práctica para la vida aquí en la tierra. Práctica para servir al Eterno y práctica para que nosotros no caigamos. Son advertencias, son ejemplos. Esto que estamos viendo aquí lo hacían los apóstoles. Ellos lo practicaban, por eso lo dejaron aquí. Pablo lo practicaba, por eso dije aquí. Miren, que piense estar firme, que no caiga. Pablo ya andaba cayendo, ¿recuerdan? El Señor le tuvo que enviar un aguijón en la carne para que lo abofeteara, dice. Me agarró a cachetadas. Le he clamado al Padre 3 veces que lo quite de mí, pero me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le respondió el Señor? Porque el Señor estaba trabajando en un área de él. Él tenía que trabajar, el mismo Pablo, en esa área, y el Señor le estaba indicando, mira, ¿sabes qué? Te estás poniendo medio orgullosito, te estás poniendo porque te he llevado hasta el tercer cielo, porque te he mostrado y hablado cosas inefables que has escuchado, porque levantas enfermos, porque echas fuera demonios. Ajá. Ey, te estás deslizando. Mire que el que piensa estar firme, mire que no caiga, y él mismo lo dice aquí. Entonces, hermanos, nosotros por eso debemos de mantenernos firmes, viendo no caer, porque estas cosas se escribieron como ejemplo para amonestarnos y como una advertencia. ¿Por qué? Porque nos ama, no quiere que resbalemos, no quiere que caigamos. El Señor quiere que vayamos en el camino seguro. Amén. Siempre mirando, no siendo soberbios, no siendo altivos, no siendo sintiéndonos más que los demás. Amén. No siendo descuidados en la palabra, no siendo descuidados en la oración, para no caer. Amén. Y Él nos va a guardar sin caída. Bien, el Señor les bendiga. Akadosh Baruj Hu sean con todos ustedes. Aquí está la palabra, son ejemplos, son amonestación, son advertencia para que nosotros perseveremos en el camino del Señor y estemos siempre firmes. El Señor les bendiga. Akadosh Baruj Hu sea con todos ustedes. Amén y amén.